Bienvenidos queridos amigos, estamos en este nuevo programa en el cual estamos en encuentro de ideas y charlas con sentido y como vieron en la miniatura, hoy tenemos un invitado muy especial, es Neil Barrios del canal Descubriendo. Hoy vamos a tratar el tema de las sectas y las manipulaciones a través de ellas, enfocado en las investigaciones que ha hecho en su canal Neil y también las preguntas que abordaremos aquí. Les voy a dar el paso a mi invitado, Neil Barrios, desde Colombia. ¿Cómo estás, Neil? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu canal Libres Pensadores. Realmente para mí es una dicha, un honor poder estar acá y que me hayas tenido en cuenta para hablar de este tema, ¿no? Este tema de las sectas que de verdad en el canal hemos investigado, hemos tratado y hemos vivido, ¿no? Eso también es importante, que el mayor conocimiento que se logra cosechar es el de la experiencia. Así es, llevo viendo tu canal hace tiempo y me ha interesado mucho una miniserie que hiciste con un amigo con respecto a las sectas y Sí. también los análisis que haces con tu esposa de los jueves de análisis están muy interesantes. Por esa razón es que me pareció propicio traer esta temática. Gracias. Saludo para todos los que están conectados. Bueno, muchas gracias y para comenzar, yo ya conozco tu canal, conozco también lo que es los otros canales, pero hay personas que quizás por primera vez van a ver este video. ¿Quién es Neil Barrios? Como una pequeña presentación. Bueno, Neil Barrios es una persona del común, investigador, desde muy pequeño con la inquietud de conocer quiénes somos, de dónde venimos y luego de un tiempo ya más grandecito comencé a investigar y encontré conocimientos, informaciones muy interesantes, primero al lado de mi padre, luego él integró un grupo que con el tiempo se convirtió en secta y en ese grupo justamente encontré una serie de conocimientos muy interesantes que luego yo con otros amigos comenzamos a ampliar y hubo un momento en que quisimos transmitir esto a otras personas, lo descubierto, y creamos al lado de mi padre un programa que se llamó, o que se llama, Descubriendo, que en aquel entonces era un programa radial, en una radio que nosotros mismos habíamos creado para justamente compartir la información. Luego, en el programa, bueno, siempre fue integrado por varias personas desde sus inicios hasta que llegaron a él Salim, que tú conoces, que ha estado creo que en tu canal, y Juan Manuel Pombo. Con ellos también continuamos el programa y lo llevamos a YouTube, donde primero pues debo reconocer que fue William Matamoros, que también lo conoces, quien inicialmente tomaba nuestros programas radiales y los subía en su canal Despierta, este es el tiempo. Bueno, inspirados por eso, creamos nuestro propio canal Descubriendo y bueno, con todo lo que ya ustedes conocen. Yo soy de profesión tecnólogo en electrónica y telecomunicaciones. Eso me facilitó o me ha facilitado todo el tema técnico para realizar el tema de la emisora y luego los canales de YouTube. Así es, entonces has sido un investigador de familia de investigadores, más que nada. Tu padre fue investigador y tú Sí, seguiste, digamos, el legado. así es. Comentaste también de que estuviste en una secta que tengo entendido que se llama Niño Nuevo o algo así. Sí, Eh, ahora la conocen así. Cuando yo estuve, a mí me echaron de allá, me echaron hace 8 años, 8 años, en esa época pues no se llamaba así. En esa época, bueno, siempre fue dirigida o ha sido dirigida por el señor Carlos Torres Valencia. Y ahora, como hicieron un giro allí y hay una figura nueva que es como la cara de ese grupo, le colocaron Niño Nuevo, Gabriel Cardona, ¿no? Que es la persona encargada. Ahí estuve durante 14 años, fíjate, ahí entré cuando tenía como 33 años, el año 2004, invitado por mi papá que hacía parte o recién hacía parte de esta organización y me pareció fantástico porque las personas que transmitían los conocimientos allí, yo coincidía mucho en lo que había investigado, en lo que sabía, en lo que intuía. Por eso yo siempre creo que eh, uno intuye la verdad, uno siente, tal vez por las memorias que trae uno espiritualmente, dónde se encuentran verdades. Cuando nos desconectamos de eso y utilizamos más pues el fanatismo, pues ahí somos manipulables. Y siento que aprendí bastante, pero luego eso tomó unos visos
como te dije, de secta, que me animaron después de esta experiencia a crear contenidos en Descubriendo para mostrarles cómo funcionan las sectas, cuáles son las características y cuáles son también las condiciones de una persona para dejarse manipular en una secta, que eso también es muy importante. Y fue una experiencia de vida muy interesante, además porque el hecho de ser expulsado te impulsa, te lleva a tener que eh, montarte en un impulso diferente, un impulso espiritual diferente, y eso es positivo, ¿no? Entonces, de eso se trató esa experiencia, 14 años. Hoy, con el canal solamente, comparto esas experiencias y conocimientos e interpretaciones que siempre digo no son la verdad. Hay gente que a veces se confunde de que uno llega a esa a adoctrinar o a decir cómo es, no, solo que con la convicción de la investigación se comparte, pero siempre dejar la puerta abierta de que esa no es la verdad, solo es la visión de alguien que investiga. Así es, muchas gracias Neil por compartir tu experiencia y siempre me gusta su eslogan que dicen con la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy importante tener en cuenta eso. Sí. Y sí, el tema de las sectas es complicado y más cuando uno cree que se mete en un grupo que quizás no es como la religión, Ajá. pero tiene algunas similitudes y después se va a dar cuenta, con el tiempo va analizando, ¿no? Eso. Y viendo ese tema de las sectas, dando el originador que en realidad no es en sí la humanidad, viene mi pregunta. ¿Cómo comenzó esto de la religión o de las sectas desde la antigüedad? ¿Y a Claro. través de quién? Sectas y religiones al final terminan siendo lo mismo, solo que una religión es una secta socialmente aceptada. Todo empieza con la llegada al planeta Tierra de unos seres en la antigüedad, hace miles de años atrás. La raza humana fue víctima de una invasión muy silenciosa y maliciosa al principio, ¿no? Y a la llegada de estos seres extraterrestres que venían de una organización estelar llamada el Imperio Draconiano, establecieron un programa de sinarquía, un programa de control y de manipulación a través de 4 poderes. Uno de ellos es el poder religioso. Todas las grandes religiones empezaron como pequeños grupos o sectas dedicadas a la adoración o para el trabajo en favor de una deidad, porque estos seres se presentaron como eso, como dioses. La experiencia humana de lo que posteriormente esta comenzó a llamar como dioses se derivó de la interacción que tuvo en ese pasado milenario con seres extraterrestres, corpóreos, físicos, con un carácter colonialista, invasor, agresivo, muy maligno, muy dañino. Entonces, encontré, curiosamente, en las investigaciones que la palabra culto, que se utiliza mucho dentro de las religiones, significa realmente o tiene un trasfondo de trabajar para un Dios. Literalmente, estos seres crearon a su llegada núcleos de control, es decir, llegaron familias, yo últimamente he venido encontrando eso, familias de Elohim, como se llama, son mencionados en el Antiguo Testamento, en el original hebreo, muchos Elohim que estipularon dentro de los pueblos que les correspondió, y no solamente en el antiguo pueblo sumerio, como lo hemos descubierto, sino también en Perú, en Chiclayo. Hace apenas el miércoles encontré una deidad reptiliana adorada allí en el norte del Perú, por los mochicas, o también el Huitzilopochtli de los aztecas, otro ser de esas características bastante malignas. Entonces ellos crearon ese culto, trabajar para ellos, eran adorados. Además de eso, designaron siempre a su llegada seres humanos intermediarios entre ellos y los pueblos. A estos ellos les llamaron sacerdotes. Era como la línea directa de comunicación entre esos Elohim, esos caídos, y un pueblo en particular. Estos personajes lograban tener una gran aceptación porque eran quienes tenían la única, digamos, tenían el, ¿cómo podríamos llamarle? La exclusividad de comunicarse con la deidad. Ahí viene la famosa expresión, Dios me habla, ¿no?
Era como los Elohim hablaban directamente con el encargado, el sacerdocio o el profeta. El profeta también recibe revelación, dicen, ¿no? ¿Y qué es la revelación del profeta de esa antigüedad? Pues el mensaje psíquico o telepático que le entregaba la entidad para algo en particular. Entonces, todas las sectas, todas las religiones empezaron inicialmente como pequeños cultos donde se adoraba específicamente a un Elohim, a un caído. Ninguna religión, ninguna en el mundo se inició por la conciencia del Dios universal. Además, porque el Dios universal nunca ha generado a partir de otros mensajeros ya con otras intenciones los propósitos de crear grupos de adoración. Eso no proviene justamente de las jerarquías luz o del Padre bueno, como ustedes quieran llamarle o como sientan que le llaman, sino eso es una estrategia extraterrestre de tipo negativo. Alguna vez hice un contenido así, ¿no? La religión es una estrategia de manipulación extraterrestre de la tipología negativa. Todas. Y son sectas. Eso quedó muy grabado en nosotros y hasta el sol de hoy todavía vivimos en ellas, las defendemos sin darnos cuenta, pues que eso no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad. ¿Cuál fue el objetivo de estos seres, aparte del control, sino que tenían un fin de crear estos cultos? Y lo habías mencionado en uno de los programas con respecto a Yahvé o Yahvé Jehová, ¿no? Bueno, mira, uno podría decir inmediatamente control. O sea, el propósito de ellos a su llegada es controlar. Son humanidades invasoras, colonialistas, y una colonización significa o tiene como propósito controlar, sacar provecho de esa invasión, de esa injerencia que se hace sobre otra sociedad. Sin embargo, a eso se le puede agregar otro elemento. El otro elemento que podría ampliar la respuesta está en el libro secreto de Juan. Resulta que esas humanidades sienten un anhelo por algo que ellas perdieron y que el humano terrestre aún posee, y es el código luz. El código luz son unas características o llámele bendiciones espirituales que tiene aún la raza humana y que ellos carecen. Al carecer ellos de eso, porque se rebelaron a través de una distorsión de su esencia, de su pensamiento y sus actuaciones, pues perdieron esos atributos. Y al perderlos, pues eh, van en un proceso de involución que podría llevarlos a su propia destrucción. Es decir, esta es una raza desesperada porque no contiene el código de inmortalidad o 5 destellos que habla el libro secreto de Juan. Conocimiento anterior, pensamiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad inmutable. Eso es parte del código luz. Y dentro del poder del espíritu humano hay un proceso que se llama la eternidad. Nuestro espíritu es eterno, mientras que el de ellos degenerado no lo es. Entonces, además de control, debemos agregarle que ven en el ser humano, controlado por supuesto, la esperanza de prolongar su existencia. Si lo notamos, esto los coloca como seres realmente débiles en comparación a la fortaleza espiritual de la raza humana aún. Cambiaron los papeles, ¿no? Se mostraron como poderosos, como gobernantes, ese es el término Elohim, pero, bueno, y haciéndolo, nos hicieron ver pequeños y dependientes, o sea, voltearon el orden realmente de las cosas. Entonces el ser humano, pues se dejó engañar, además porque llegaron en un impulso espiritual, el ser humano no podía dar la resistencia intelectiva y espiritual para entenderlo, ¿no? Y el ser humano creyó que es así. Entonces les cedió el poder, les cedió la autoridad nuestra a ellos. Afortunadamente han habido intervenciones de fuerzas extraterrenas positivas que han tratado de equilibrar esa relación. Pero bueno, eso es más o menos la respuesta a por qué crearon esto, las religiones, los cultos y todo esto. Y ahí nace lo que le llamamos el impulso a la creencia, ¿no es cierto? Y sí, con respecto al libro secreto de Juan, hay muchas personas que no lo entienden a la primera, y yo tampoco lo entendí, y ahora recomiendo que
lo vayan estudiando más de una vez y se sigue sacando cosas y enseñanzas valiosas. De paso, con respecto a eso, y disculpe cada promo, les quiero recomendar, amigos, que si quieren participar del curso que estamos dando en Libres Pensadores de Libro Secreto de Juan, el próximo mes de octubre estaremos teniendo la segunda clase y aquí debajo de la descripción de este video tendrán el link a un canal de Telegram, un grupo de Telegram, para que se unan a esas clases, se podría decirle. Fin de la promo. Bueno, con respecto a lo que estamos llegando, estos seres llegan al planeta, se hacen pasar por dioses, crean las religiones y luego crean algo que sería un documento o manipulan documentos quizá y se crean lo que es una tradición religiosa, que primero eligen a un pueblo. ¿A qué pueblo eligen, Neil? Bueno, recordemos que fueron varios los que cayeron y cada uno elegía un pueblo. O sea, el tema de elegir pueblos no es solo de uno. Jehová, que es el más sonado, por unas situaciones que ocurrieron en la historia que podríamos estudiarlas y entender por qué, le tocó, ni siquiera eligió, porque a él le correspondió un pueblo, de acuerdo a lo que un Elohim mayor le designó a él, el león, el león. El león, que no era otra cosa que otro ser extraterreno, solo que de una jerarquía superior, dentro del organigrama y estructura esa del imperio draconiano, le designó a Jehová un pueblo. Dice, la heredad que le tocó fue la del pueblo de Jacob, el pueblo de Israel. Entonces, este pueblo siempre, bueno, no siempre, también lo descubríamos, el pueblo de Israel fue un pueblo durísimo para acostumbrarse a la adoración exclusiva a Jehová. De hecho, Jehová amenazó a varios de ellos para obligarles a que no adoraron a otros Elohim, que incluso también eran hermanos de ellos, como lo ha aportado en interpretación el traductor italiano Mauro Biglino. El Shaddai, sus hijos, entre ellos Jehová, otro Quemos, otro Milcom, en fin, todos son seres caídos. Entonces, todos tuvieron injerencia y se mostraron como dueños de los pueblos. Esos pueblos sentían o se les enseñó que ese era su Dios y que ellos eran vistos como elegidos por ellos. ¿Y eso qué crea? Enfrentamientos. Eso creó división, es decir, la injerencia de los Elohim creando fronteras, creando religiones. Esta es mi tierra, yo te la prometo. Imagínate cada uno diciéndole a su pueblo eso. Eso creó otro poder, que es el poder de la guerra. De hecho, en el libro de Enoc se dice cómo Azazel, otro caído, le enseñó a los humanos el arte de la guerra. O sea, el arte de moldear las espadas, los machetes, para matarse unos a otros. Entonces, esa violencia que estos personajes incentivaron demuestra que no es algo desarrollado por nosotros, es algo que fue inculcado por estos seres a su llegada. Porque además la violencia y el derramamiento de sangre servía de alimento para estos seres. Estos seres bastante degenerados, los más poderosos, los reptilianos, con sus 7 tipologías, se alimentan de las energías más densas de la humanidad y por supuesto también de sangre, libaciones, animales muertos y sangre, esa es su dieta. Y por eso implantaban sacrificios, ¿no? Una de las prácticas de esas religiones, de esos cultos, era el sacrificio. Se les sacrificaba animales hasta humanos y esto terminaba siendo alimento para las deidades, para estos seres que la humanidad empezó a llamar dioses. Entonces, sí, eligieron pueblos. Estos pueblos, hay uno que se ha creído todavía el pueblo elegido de Dios o de un Elohim, que es el pueblo de Israel, hoy que está matando a palestinos a diestra y siniestra. Sí, es muy importante que aclares eso, que ese concepto del pueblo elegido no es solamente uno, sino que ellos eligieron en distintas partes del planeta, se repartieron el planeta prácticamente como un Sí, total. botín y Así es. hicieron desmadre, como se dice en México, ¿no?
Claro. Y bueno, ahora viene la parte importante. Cuando estos seres dejan, digamos, no digo que dejan el planeta, porque hasta el día de hoy creemos que todavía siguen aquí, aparentemente, según lo que nosotros opinamos, ¿no? Cuando estos seres empiezan a derivar a, digamos, líderes espirituales que hagan el trabajo de ministrar, entre comillas, a los pueblos, lo que son los sacerdotes y todo lo demás, y luego los curas y demás. O sea, ¿cuándo viene? Mi pregunta puntual es, ¿cuándo viene ya lo que es la manipulación dentro de lo que es el cristianismo Ya. y otras religiones, ¿no? Bueno, la relación de los Elohim o de los caídos con la raza humana ha tenido diferentes etapas, diferentes momentos y cada uno de ellos diferentes características en sí. La primera etapa fue la llegada. La llegada fue en un momento, se dice que llegaron de acuerdo a la información de los días creadores o los pasos gestores, una información que entregaron los pleyadinos en los años 70 a dos contactados. Ellos llegaron en el segundo tiempo, en el segundo día o segundo paso, cuando la humanidad se encontraba entre el primer y segundo día, el primer y segundo impulso. Significa que la condición espiritual de la raza humana en ese momento era primaria, o sea, apenas ya estábamos forjando apenas la razón. Por eso se dice que llegaron hace miles de años. Llegan ahora y les hubiese costado un poco más el control. En aquella época fue muy fácil. Entonces, esa primera etapa fue una gobernanza directa. Los Elohim gobernaban directamente a los pueblos, directamente. Ellos vivían en sus templos. Los templos eran casas, eran las habitaciones, los lugares donde pernoctaban, donde estaban. Se movían a través de sus naves, tenían cubrimiento del planeta por eso, o sea, el proceso de movilización no fue un problema porque pues son seres estelares. Ese pasado fue muy oscuro para el planeta Tierra, pero de verdad muy oscuro. Porque imagínate tú una raza hostil teniendo un control directo sobre la raza humana inocente. Evidentemente, este periodo trajo de todo, ¿no? La mezcla de esos seres con nosotros, la violación de las mujeres, hombres, la imposición de enseñanzas distorsionadas de la vida. Fue muy doloroso. Eso también lo cuenta el libro de Enoch. Luego llega un segundo momento. Ese primer momento fue horrendo. De eso, ya ese momento ya no existe, la gobernanza directa. Luego llega un momento que se da por la decisión de las jerarquías luz yo siempre lo digo así, pero de pronto no se llama así, de los comandos estelares que vienen persiguiendo esa organización en el universo. Pues se enfrentaron por primera vez con ellos en las guerras del Ira. Y esto eran guerras galácticas, como las anuncia el Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 se menciona con un personaje liriano. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Era el imperio draconiano luchando contra Miguel, en ese caso, pues lirianos, los lirianos. Fueron expulsados y ahí comenzó un proceso de persecución y destrucción de esas razas donde llegaban. Llegaron aquí cuando ya estos estaban haciendo lo que te dije en el primer momento y hay una, digamos, una destrucción impresionante de estos seres en el planeta Tierra. De eso poco se habla, incluso en los ámbitos de investigación. La realidad que hoy nosotros vivimos no se parece en nada a cuando ellos llegaron, por la intervención estelar positiva. Redujeron el número de los Elohim de manera drástica. Se dice que algunos lograron irse para sus lugares de origen, o sea, escaparon en sus naves. Otros cayeron, que estos son seres corpóreos, son mortales, ya lo expliqué, mueren con las batallas, estos son seres humanos, ¿no? Quienes se enfrentan a ellos o de la jerarquía son seres humanos estelares, iguales a nosotros, solo que en impulsos espirituales superiores. Ellos los combatieron y disminuyeron. Otro porcentaje se escondió. Se escondieron al interior del planeta Tierra. Socavaron algunas cavidades internas y se escondieron. Y de ahí en adelante, ese sería un tercer momento. El primero su llegada, el segundo, pues los combates ya no estelares, sino terrestres. Y el tercer momento es la presencia furtiva, le llamo yo, que es
que son las narraciones de Jehová. O sea, las narraciones de Jehová, las experiencias del pueblo hebreo es postdiluviano, es decir, en los momentos de presencia furtiva. ¿Qué es furtivo? Aparecían y desaparecían. ¿Por qué desaparecían? Porque estaban siendo perseguidos. Tú ves, por ejemplo, que dice Jehová guiaba al pueblo en una nube de humo y de noche era, y de día era de humo de noche y de fuego de noche. Creo que es así. Bueno, ahí está, me confundí. El tema es Columna de que nube. columna de nube y de fuego en la noche, así es. Y entonces había momentos en que él llegaba, él aterrizaba, él llegaba, la gloria de Yahvé bajaba, estaba con ellos un tiempo y se iba. ¿A dónde se iba? A su escondite. Hay quienes dicen, no, que se iba para otro pueblo. No, se escondían. Porque si tú dices que iba para otro pueblo y hacerlo aquí, hacerlo allá, estás diciendo que podían hacer lo que querían. Y ya en ese periodo no podían hacerlo. Eran furtivos, vivían escondidos. Entonces iban y venían, se alimentaban con los sacrificios, se escondían y así. En el inframundo que le llaman, la parte intraterrena del planeta. De allí, evidentemente, las luchas continuaron contra ellos. La actuación de los Elohim ha venido disminuyendo. Pero luego aparece una cuarta etapa, que es la que tú preguntas. La cuarta etapa es la gobernanza humana. Es decir, cómo ellos a distancia o a remoto dejaron unas enseñanzas que son ejercidas por los seres humanos. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, estamos hablando de un proceso creado por los seres humanos. O sea, eso es una religión creada por los seres humanos. Ahí no se metieron directamente los Elohim. Esto es un quehacer humano, influenciado por lo que ya el humano había aprendido de ellos en cuanto al culto y a la adoración. Entonces, un personaje como Jesús fue entendido como alguien a quien adorar, no siendo eso, pero como el molde espiritual de los humanos de aquel entonces era ese, y la dependencia de creer en alguien, danos en quién creer, decía la gente. Acuérdate el pasaje ese en el que Moisés sube a la nave a recibir los estatutos de gobernanza para el pueblo. El becerro de oro. Exacto. Y entonces, como ven que se está demorando, entraron como en una angustia, como el drogadicto que necesita, ¿no? Bueno, este señor se fue, danos con quién, a quién vamos a adorar. Era una necesidad de adorar. Eso está hablando de un impulso espiritual. Entonces, esa demanda de impulso espiritual en el que necesito que tú me des a quién adorar, pues el ser humano comienza a darle a quién adorar. El rey Josías, ya 7 siglos antes de Cristo, creó todo un sistema de adoración. O sea, el judaísmo como tal lo inventa Josías, el yavismo lo inventa Josías. De todos los Elohim construye uno solo llamado Jehová y lo presenta como un culto y adoración. De esa manera, nace Jesús para hacer la denuncia, porque Jesús vino fue a hacer la denuncia y también entregar el pensamiento luz, pero lastimosamente en el siglo IV se crea el concilio de Nicea donde se mezcla ese mensaje, se diviniza, se convierte a Jesús en un Dios y se mezcla con el Dios de los judíos. Eso fue terrible, ¿no? Se mezcló lo que no se debía mezclar, pero se hizo con la intención de controlar. ¿Ahí quién? Entonces yo ahí quiero ser claro. Eso no lo hizo Yahvé. Eso no lo hizo ningún Elohim. Eso lo hacen los seres humanos. Hoy, la gobernanza que crea religiones, grupos, sectas, no es un Elohim diciendo ármalas. Ya nosotros necesitamos armarlas. Ya nosotros necesitamos que existan. Miran, aquí pasa una cosa interesante, que nosotros, hay personas que me escriben, ¿dónde me puedo reunir para seguir aprendiendo con ustedes? Reunir, fíjate que tenemos ese marco, ¿no? Oye, ven acá, ¿dónde se reúnen ustedes acá en Bogotá? No, no, señor, señora, nosotros somos un programa radial, un programa en YouTube, nosotros no conformamos grupos. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser guiada. Ese es un impulso espiritual. Y eso es lo que favorece para que existan las religiones y las sectas. Tú, Pablo, puedes crear una religión cuando quieras y vas a tener el éxito con los conocimientos que he escuchado que tienes. Es suficiente para que armes una religión. Solo
unas habilidades que hay, que copies de uno y de otro, te muestres como elegido, te inventas una historia un poco creíble de tu niñez, de que te caíste, de que tú entraste en el túnel, o de que viste una nave y después apareciste a los días y tienes un conocimiento. Cualquier cosa te inventas, claro, que tenga una lógica, ¿no? Que sea convincente. Creas tu canal, te vistes algo especial, hablas algo especial y vas a tener seguidores a montones, porque es el espíritu, el impulso espiritual que estamos viviendo. La gente necesita que le digan en qué creer. Hace poco subí un video, no, volví a subir un video en TikTok que le llamo la necesidad que tenemos de creer. La gente necesita creer en algo, en alguien. Si tú le quitas a Jehová a las personas porque se los denuncia, te dice, bueno, ¿y ahora quién adoro? ¿Sí te das cuenta? O sea, la gente, tú le quitas a Jehová porque es un Dios desgraciado, combativo y todo eso. Y después te dicen, bueno, ¿y ahora entonces cuál es el verdadero para adorar a ese verdadero? Bueno, es que no se trata ni siquiera de eso. Pero bueno, también es un proceso, ¿no? De ir llevando, ir llevando, ir llevando, que nosotros también atravesamos. Antes pensábamos que Jehová era Dios, después no, después nos embarcamos a un Señor más benigno, con barba blanca, bien bonito, ese es el Padre eterno, pero después nos dimos cuenta que eso tampoco existe. Es una visión religiosa también, solo de un Dios bueno. Entonces ya te embarcas en entender la creación como una inteligencia del todo y que eso no tiene las leyes que habitualmente creías que tenía la religión, que me bendice, que me maldice, que tengo que hacer las cosas bien porque si no, no le agrado. Eso no existe, eso no es real, eso fue así mientras nos relacionábamos con los Elohim, pero hoy no. Entonces, el cristianismo es eso. El cristianismo nos aleja de Cristo. El cristianismo nos aleja de Cristo porque profundiza el impulso de la creencia. Y Cristo no es creencia. Cristo es una condición a desarrollar en la medida en que avancemos espiritualmente, en que nos desarrollemos espiritualmente, en que dejemos los falsos dioses, los falsos miedos, las limitaciones, los errores, lo que nos atrasa, lo que Él invitó, ¿no? Que el reino de los cielos, que es la condición del esplendor espiritual, lo forjemos. Entonces el cristianismo te pone, tienes que creer, tienes que diezmar, tienes que no sé qué, tienes que... No, que yo hago esto porque le agrada a Dios. Imagínate tu Dios en esas. Entonces eso atrasa verdaderamente. Ese es el cristianismo, aleja de Cristo. No a Cristo como Jesús. Cristo y Jesús no son lo mismo siéndolo. Cristo es una persona, Jesús es una esencia contenida en Jesús. Son dos cosas diferentes, siendo cuando se forjan la misma. No sé si me hice entender ahí. Un sí, pero no. A veces no se entiende un sí, No, pero no. claro, claro, sí, sí, yo sí, te hiciste entender. Y ahora viene lo siguiente, bueno, ya denunciamos a Yahvé o Jehová de que es un Dios impostor, de que las religiones son un invento de manipulación y todo lo demás. Bueno, ya me salgo del cristianismo o me salgo del catolicismo. ¿Y ahora dónde me voy? Me meto, no sé, en raíces hebreas, en Nueva Era y bueno, todas esas sectas, porque son sectas. ¿Se repite el patrón allí? Total, claro, es el mismo ¿Y patrón. cómo? Bueno, mira, entonces ya sabemos que vamos a poner tres impulsos espirituales para no extender mucho esto. La humanidad vive y está invitada a vivir tres impulsos. El primero, ya tú lo referiste, el impulso de la creencia, que es en el que la mayoría de las personas están. Un impulso espiritual donde debes ser guiado, donde tú crees, la Biblia es un libro sagrado y todo ese cuento. O la iglesia o la religión en la que estés de acuerdo a tu núcleo social. Si eres árabe, pues allá también tendrás ese impulso. Si eres oriental, también allá tendrás ese impulso. Si eres norteamericano, allá también tendrás tu impulso. Es en toda la humanidad. Entonces, resulta que por investigación y por denuncia comienzas a darte cuenta que hay manipulación donde estabas. Hay manipulación, es decir, el pastor se está enriqueciendo, el cura está violando a las niñas, el papa no es lo que nos dijeron que es. O sea, cualquier cosa que te haga cuestionar sobre el lugar donde creíste que estaba la espiritualidad. Bien, entonces inmediatamente surge el pensamiento que tú dijiste, bueno, ¿y ahora qué? Y comienzas a buscar. Te conviertes en buscador, aparentemente, en buscador. Entonces, cuando buscas, vas a encontrar, porque hay oferta. Entonces está la nueva era. La nueva era es un elemento que tiene sus fundamentos en Elena Blavatsky. Elena Blavatsky fue una señora rusa que creó algo que se llama la teosofía.
Esto es una corriente creada a través de un contacto que tuvo ella con algunos personajes llamados de la Gran Hermandad Blanca. Ella misma relató dónde vivían, en el interior de la Tierra. Y ya te dije que al interior de la Tierra se escondieron los caídos, luego de las intervenciones luz en el planeta. Así que ellos en el interior de la Tierra, al no poder manifestarse por lo que ya te expliqué, que son borrados, tienen a la policía estelar encima y eso no se nos puede olvidar. Eso se nos olvida, ese puntico se nos olvida en los análisis. Ellos no tienen libertad. Pero, Neil, ¿cómo si todavía gobiernan? Ellos no, los seres humanos influenciados por ellos. Por eso, si nosotros nos transformamos, transformamos el planeta. Si estuvieran gobernando ellos y no nosotros, no hay nada que hacer. Tenemos que esperar que los destruyan a todos, ¿cierto? Ese análisis es clave en cuanto a quién gobierna ahora, dónde están, que es una pregunta también muy recurrente. Entonces, ella fue contactada por los de la Gran Hermandad Blanca, que no es otra cosa que los seres caídos. Ya no caídos, sino intraterrenos. Algunos de ellos ya en formas nigrománticas, es decir, reductos energéticos negativos, que la gente llama arcontes, que quedaron de la destrucción de sus cuerpos físicos. Crearon unas ciencias nigrománticas de Sirio para que esas energías no se perdieran y pudieran posesar, pudieran comunicarse a través de una frecuencia llamada el astral. Ahí se mueven. Entonces, podría suceder que la gran mayoría está en esa densidad energética del astral en forma de arconte, que no es algo físico, los arcontes no son físicos, son energías, y un pequeño reducto podría estar físicamente aún. Eso, las pruebas de que existan físicamente son cada vez menores. Por lo que digo, la policía estelar, para ponerle un nombre y hacerme entender, está encima de eso. Entonces, al comunicarse con Elena Blavatsky, crea un método de supuesto avance espiritual en el que también se pasa de un estado de oración a otro, en el que se habla incluso de espíritu, pero que nos lleva también al mismo hueco de manipulación. Esa y otras corrientes constituyeron la mezcla que hoy es la nueva era. Entonces está la angeología, está la teosofía, está la filosofía, está el fenómeno ovni, o sea, la ufología, el contacto extraterreno, todo eso se mezcla, la metafísica entra ahí también, y se crea la corriente de la nueva era. La nueva era es un conjunto de conocimientos, algunos reales, otros no, para dar respuesta al que está buscando. Sin embargo, la estrategia de quienes logran hacer esto es que justamente no avance el espíritu humano que dejó de creer en las religiones y está buscando. Entonces lo llevan a ser un buscador, pero en una nueva religión, en lo que se llamarían sectas. Dejó la religión, se metió en otra cosa, pero está en lo mismo, solo que utiliza otros términos. Pero el fondo es el mismo. Por ejemplo, cuando crees en ángeles, es como si crees en figuras o en dioses en la religión. Solo que acá le pones otro tinte, el ángel Miguel, el ángel Gabriel, Uriel. Crees en los ángeles, en los 7 rayos que enseña la metafísica, o que crees en el viaje astral de la gnosis. Una cantidad de conocimientos que estancan al ser humano. Y allí también aparecen los líderes. Como en las religiones están los sacerdotes, los curas, los pastores, todo esto, acá también hay líderes. Entonces se conforma lo mismo. Se cree en una entidad superior, o sea, se cree en Dios, en todo se cree en Dios, y se percibe a Dios de diferentes maneras. Tiene un conjunto de doctrina a través de libros, como en la religión tienen la Biblia, acá también tienen sus libros. Crean formas de vida, además son creyentes en esto, y por supuesto, esto va creando o va profundizando el proceso de, de creencia. Mira que el mensaje estelar incluso también ha servido para manipular. Mensaje estelar lo han tomado en el grupo que yo estuve, lo tomaron, mensaje verdadero, importantísimo, y lo canaliza, lo llevas a un estado de control también. Y si tú, como buscador, no detectas
lo que se está haciendo con ese mensaje, pues también caes allí. Pero ¿por qué es fácil caer? Por el impulso espiritual que no hemos soltado. No hemos soltado, estamos ahí todavía atados, queremos que nos interpreten, queremos que nos guíen, queremos el Salvador, queremos, mira, hay gente que se conecta a los canales para que le digan la verdad. Pablo tiene la verdad, por eso yo veo a Pablo, porque Pablo me dice la verdad, Neil me dice la verdad en Descubriendo. No, nosotros no debemos buscar eso. Nosotros debemos buscar es conocimientos, no verdades. Las verdades las construyo yo en la medida en que los conocimientos los interpreto y los practico. Ahí me encuentro con la verdad. Pero bueno, el impulso dice, no, yo voy a buscar el canal que tenga la verdad. Como busco el pastor que tenga la verdad. Me salí de esta iglesia porque vi algo raro, me meto en la otra porque me parece que está mejor, pero es la misma cosa. Entonces, en el impulso de la búsqueda también ocurre. Ahora, en el impulso de la búsqueda ocurre de mayor o es más agresivo eso. Porque como es una persona que está buscando y duda, pues lo que se muestra tiene que tener una convicción mayor, tiene que tener una sustentación mayor. Así que quienes se dedican a crear sectas dentro de personas que salen de las religiones, realmente son hábiles, muy hábiles, más hábiles que los religiosos, pero muy hábiles. De hecho, en la secta que yo estuve, este personaje, que fue una de las cosas que comenzó a generarme mucha inquietud sobre él, ¿no? Primero se presentó como alguien que había tenido un contacto extraterreno con alguien que él había dicho venía de las estrellas y que era el mismo Daniel del Antiguo Testamento. Bueno, como que no pasaba mucho, pero podía ser, ¿no? Pero luego comenzó a decir o a dejar que la gente pensara que él era el mismo Daniel. Ya después no era el mismo Daniel, sino que era el mismo ángel Uriel, el cuarto ángel del Señor, que venía de las estrellas, que él no era de aquí. Es decir, comenzó a profundizar en una cosa impresionante y que tenía el don para sacar a las personas de la vida, del libro de la vida eterna. Es una cosa pero de locos. Y uno dice así de locos, pero hay gente que cree en eso. Y si tú denuncias eso, yo he dejado de denunciarlo porque me di cuenta que a la gente le gusta eso. La gente necesita eso. Hay que esperar que la gente dude, pero la gente necesita eso. Y cada vez crecen y crecen por ese impulso, con conocimientos estelares, con la lógica de la lógica, con el libro secreto de Juan. Mira, con los mismos conocimientos, con los 7 días de creación, con todo ese saber, se puede crear una secta y poderosa. ¿Me escuchas? Sí, sí, Ah, ok. perdón, me quedé pensando. Ah, ok. Bueno, es para pensar, ¿no? Y reflexionar. Sí, Neil, es importante también aclarar una cosa, que también está bueno, está interesante, está importante la denuncia, pero también tenemos que reflexionar. Entonces ahí viene lo siguiente. Nosotros, como buscadores, como los que comenzamos el camino de búsqueda, podemos caer en el error de creernos que nuestra interpretación o nuestra opinión es la verdad absoluta. Total. O sea, a ¿Cómo mí me ha podemos llegar a pasado. eso? A mí me ha pasado. Eso le pasa, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. ¿Y hasta cuándo nos damos cuenta? El día que entendemos que estábamos equivocados. Y Y no es malo, o sea, no es malo, no es malo, no es perverso caer en eso. Perverso es nunca darse cuenta. Eso sí es lo malo. Tú puedes tener la convicción de algo en que crees ahora y es bueno que lo defiendas. Es parte de tu certeza, digámoslo así. Pero en momentos, tienes que utilizar momentos. Eso es como la conciencia de que hay momentos en que tienes que cuestionarte. O sea, porque tú puedes creer algo y está bien que lo creas, ¿no? En tu nueva búsqueda. Tal, por ejemplo, ¿qué podemos decir nosotros? Voy a hablar de mí, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gobernanza Elohim. Yo antes era de los que pensaba que los Elohim están metidos en un cuarto gobernando el mundo. Yo eso me lo cuestioné y hoy entiendo que no es así. Y eso me costó, o sea, porque era lo que yo creía. Pero evidencias, reflexiones me ponen a pensar diferente. Entonces me cuestiono. Uno tiene que cuestionarse. El problema es cuando uno no se cuestiona.
Cuando uno se cuestiona, ¿será que esto que yo estoy pensando es así? Eso, o sea, pensarlo. No hay que tenerle miedo a eso. Pero sí, todos caemos en creer que lo que encontramos es la verdad o la forma en que lo entiendo lo es. Mira, otro ejemplo que te pongo, un ejemplo clarísimo. Si tú buscas en el canal Descubriendo, hay dos videos que son los más vistos. Primero, que tiene más de 2 millones de vistas, es el de Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Es un videíto de corto, de 6 minutos, 7 minutos, que explica por qué Adán no es una persona, sino una humanidad. ¿Y qué le pasó a Adán? Hablamos de Jehová y todo eso. Y el segundo es un video que hice hace unos 7, 8 años, en el que hablaba de Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, a su llegada. Estaba recién Bergoglio. Y yo hice una investigación basada en profecías, basada en contactos y todo esto, que me hicieron creer que Francisco era el último papa anunciado en la profecía. Pablo, yo en ese entonces tenía la certeza de que así era. Y les invito a que vean el video, para que vean ustedes cómo le sucede a uno lo que tú me estás preguntando. Yo creía que esa era la interpretación, yo la defendía, yo la sustentaba, Pablo, y la sustentaba bien. Yo la podía sustentar bien y podía hacerte creer en mi interpretación. Pero pasó y Bergoglio murió y no era cierto nada de lo que yo creía. ¿Qué me demostró que no era cierto? No otra persona argumentándomelo porque no le iba a creer, que yo creía en la mía, sino los hechos. Se murió. Todo lo que dijiste fue cuento, eso no fue verdadero. ¿Tú te imaginas la confrontación conmigo mismo y el aprendizaje conmigo mismo? Y de ahí para adelante, ¿cómo debo yo interpretar, en este caso, una profecía? ¿Qué es lo que hace que yo tenga una certeza en una interpretación? Los hechos, cuando ocurren, no la convicción que uno tiene de que así va a pasar sin haber pasado. Eso lo aprendí ahí. Entonces, hace unos días, ayer creo que alguien me preguntó hay una profecía sobre la guerra en el Caribe. No sé si has escuchado de Parravicini. La guerra en el Sí, se escucha Caribe. de Parravicini. Exacto. Entonces alguien me preguntaba, bueno, mira, sería bueno que hagas un programa sobre lo que está haciendo Trump en el Caribe, ¿no? Que está haciendo una amague de invasión a Venezuela por la lucha contra el negocio ilícito este. Y yo le dije, yo no sé si aquí se vaya a iniciar la guerra del Caribe. Y no lo diré tampoco. Esperaré que ocurra el primer bombazo o la primera metralla. Entonces, se armó un conflicto. Este podría ser el que dice esta profecía. ¿Me hago entender? Antes, ¿qué hacía? Decía que lo que estaba pasando, bueno, ni siquiera estaba pasando, lo que iba a pasar era lo que aquí decía, y así era, y así era, y así era. Pero no es así. Mira, aquí está esta señal. Puede ser, puede, tampoco ni con certeza ahí. La certeza es en la búsqueda, no en lo que se dice. ¿Sí me hago entender? La certeza en la búsqueda de verdad es la certeza ser en la búsqueda, no en que lo que digas y tengas es la verdad. Es seguir buscando, esa es la certeza. Sigo buscando, esa es mi certeza. Seguir ampliando mi visión y no cerrarme a una sola cosa. Y te digo que el ejercicio siento que me ha servido muchísimo porque dentro de la búsqueda he abierto los ojos, ¿sí? Por eso yo a veces les digo a las personas, no digan que porque están buscando tienen los ojos abiertos. Estando en la búsqueda también podemos estar viendo empañado y los ojos se seguirán abriendo y seguirán abriendo y seguirán abriendo. Es una constante. Esa es la diferencia del buscador, que busca, encuentra, corrobora, aplica y ya entra al impulso de la aplicación, del mejoramiento, del crecimiento y sigue buscando y sigue interpretando, sigue aplicando, sigue buscando. La búsqueda nunca termina.
Sí, así es algo que es una búsqueda de toda la vida, de esta y otras que pueden venir, si aceptamos de lo que es la reencarnación, ¿no? Con respecto a, ya para, digamos, cerrar, las personas que han salido de una denominación, que han sido manipulados en una secta y que temen volver a ser manipulados, ya sea por un canal de YouTube, por un gurú, un maestro, lo que sea, ¿qué deben tener en cuenta al escuchar una enseñanza? ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál una Claro. información más que enseñanza? Lo primero es que no renuncien a la búsqueda, porque hay personas que luego de haber sufrido una desilusión, deciden mejor apartarse y dedicarse a otras cosas. Eso es lo que al final la otra fuerza quisiera, ¿no? Que tú renunciaras a la búsqueda. Continuar. Y a partir de esa búsqueda, lo que tú proponías, ¿no? Un canal que es lo que más ahora se consume, ¿no? Los canales en YouTube, por decirlo así, o libros, personas que escriben libros y todo eso. Nosotros no debemos seguir a nadie. Entiendas lo que significa. Nosotros debemos seguirnos a nosotros, pero sí debemos compartir. Cuando yo sintonizo tu canal, cuando sintonizo Flecha Antigua o Descubriendo, o el de William, o el de Lili, cualquiera de los canales, yo los debo sintonizar con la intención de adquirir información. Adquirir información. O sea, tomar información, consumir información, que mis sentidos tomen información. Estoy abierto al mundo, estoy en la búsqueda. Voy a encontrar de todo. Incluso va a haber diferencia entre lo que dice el uno, dice el otro y dice el otro. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Yo debo comprobar. Si este señor está diciendo eso, yo debo leer lo que él dijo, debo buscarlo donde él lo dijo. Y ahí es donde nosotros fallamos. La mayoría de las personas fallan. Y por eso se quedan en el seguir. Porque el seguir es más fácil, Pablo. De hecho, que tú hagas un estudio del libro secreto de Juan, tú le estás facilitando la vida a muchas personas. Porque tú estás leyendo, tú estás interpretando, tú estás desarrollando. Entonces, tú sí te estás desarrollando. Y cuando entregas la interpretación, si el que te escucha no toma y hace lo mismo que tú, se convierte en tu seguidor o en el seguidor mío o en el seguidor de cualquiera. Entonces, hay una satisfacción en las personas porque reciben conocimientos, pero no producen conocimientos. Nosotros tenemos que producir nuestros propios conocimientos. No conocimientos para crear un libro o para crear un canal, sino para crear nuestra propia existencia. Dejar de seguir y creer que hay un Dios que está pendiente para premiarme o para castigarme y entender que la ley de causa y efecto se manifiesta clara y diáfana en cada una de mis acciones y decisiones. Eso es importante. Comprobar, corroborar y no repetir los errores del pasado. Que todas las enseñanzas que hayamos tenido sean el cúmulo de experiencia que nos permita, con conocimiento que ya es el mío, ser mejores personas, ser mejores seres humanos. Porque todo esto lo estamos viviendo para dejar atrás un tiempo oscuro en el que vivimos como humanidad para entrar a un nuevo amanecer. Entonces, ese nuevo amanecer no se va a dar, ese mundo mejor no se va a dar si no me comprometo con que mi mundo interno sea un mundo mejor. Y eso lo logro a través de la búsqueda. Que no nos quedemos solo en lo técnico, en el tecnicismo, en la cita. Que no nos quedemos solo ahí en el dato, que es importante, pero no es todo. El conocimiento no es la meta, es el camino nada más. Y que veamos que el verdadero propósito es nuestra transformación. Todavía sentimos miedos, todavía sentimos decepciones, todavía nos sentimos solos o tristes o enojados. Esa condición emocional ha sanado porque la transformación es sanación. El estar mejor es sanarse. Ya perdonamos, ya somos capaces de convivir de otra manera, somos proponentes de un nuevo mundo, es decir, que de acuerdo a mis talentos aporto algo en la transformación. Cuando ya comienzo a hacer eso, dejo de ser seguidor
y soy un agente, yo le llamo así, agente activo de la transformación, que es a lo que estamos llamados, ser agentes activos de la transformación, porque el mundo lo está necesitando. Entonces, que la experiencia en las religiones no sea vista como, ay, perdí el tiempo, o en la secta, no. Que tomemos lo bueno de ahí porque ahí aprendimos cosas buenas, que desechemos lo malo, que aprendamos a identificar lo que no es, y con esa guía seamos más grandes y poderosos. Hay una cita o hay un conocimiento del unicornio que dice que uno de los poderes del unicornio, el unicornio es una figura emblemática que señala el poder de la creación en el ser humano. Y dice que uno de los poderes del unicornio es conocedor de las tinieblas. ¿Sí? ¿Qué significa conocedor de las tinieblas? Que en la medida en que tú en tu vida conozcas cómo ha funcionado esa fuerza contraria en ti y en el entorno, eso no te hace malo, al contrario, te hace poderoso. Porque reconociéndola puedes distinguir la luz y caminando hacia la luz recuperas tus poderes en la luz. Entonces, esa y muchas otras cosas más que hoy no recuerdo, pero en términos generales es eso, echar para adelante y entender que es un proceso. De pronto estamos aquí siguiendo, pero algún día dejaremos de seguir a alguien y nos vamos a seguir a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Neil, por tu tiempo, por haber tomado el tiempo para venir al canal y compartir esta información tan importante y tan valiosa. Me imagino que para la audiencia va a ser de utilidad. Y bueno, te esperamos para otra temática que quieras compartir con nosotros aquí en Libres Pensadores. Aquí también es tu espacio para compartir. Gracias, hombre, que me hayas abierto las puertas de tu canal, y de antemano te invito también a que, si es probable, la semana que sigue puedas participar con nosotros en Descubriendo, para que en el canal también nuestro puedas expresar tu experiencia. Si no respondí las preguntas, porque pues a veces me voy tratando de abarcar mucho la respuesta, bueno, ahí me disculpan. No hay problema, todo se entiende y estamos para aprender de los errores, ¿no? Y bueno, y ahora me dirijo a los que están viendo este video. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha sido de utilidad y te gusta el contenido, danos un like y compártelo para que de esa manera YouTube lo lleve a otras audiencias. Y si aún no sabes con respecto a lo que son la manipulación de los salmos, aquí arriba te dejaré 2 videos con respecto a la intervención de los Elohim en la historia de la humanidad, refiriéndose a los salmos, para que los vayan a ver. Denle clic y nos vemos en esos 2 videos.